Bienvenidos a nuestro discipulado. Quiero contarles que estaremos durante 30 días llevando este discipulado de 30 minutos todas las mañanas. Así que estamos muy contentos. El nombre de este discipulado es Semejantes a Cristo, donde vamos a desarrollar 10 temas y cada tema va a ser impartido durante 3 días. ¿No es así, Wilfredo? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Este día es una bendición poder compartir con ustedes principalmente la palabra de Dios. Dice en el Salmo capítulo 119, versículo 130, la exposición de tu palabra alumbra y da entendimiento al sencillo. Así que una de las cosas importantes de este discipulado es aprender a desarrollar el carácter del cristiano. Como lo dice el nombre del discipulado, ser semejantes a Cristo cada día o ser mejores cristianos. Como sabemos, el Señor dejó en su palabra la forma de cómo Él camina, cómo Él se comporta, cuál es su carácter. Entonces es bien importante que a través de la Biblia podamos descubrir el carácter de Cristo para poder imitarlo. El Salmo 109, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que usaremos la Biblia para poder en estos días descubrir el carácter de Cristo. Amén. Vamos a estar viendo diferentes historias bíblicas. Vamos a estar viendo diferentes pasajes de la Biblia para poder compartir acerca de este estudio. Bueno, de hecho, en estos 30 días vamos a dividirlo en 2 grupos. Los primeros 15 días vamos a hablar acerca de la responsabilidad personal y vamos a ver 5 cualidades del carácter con respecto a la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que del día 1 al día 3 vamos a hablar acerca de lo que es la integridad. Del día 4 al día 6 acerca de la convicción. Del día 7 al día 9 la autodisciplina. Del día 10 al día 12 acerca de la diligencia. Y del día 13 al día 15 vamos a hablar acerca de la sabiduría. Amén. También vamos a estar compartiendo temas, por ejemplo, lo que decía el pastor, temas personales en cuanto a nuestro carácter, pero también vamos a estar compartiendo temas interpersonales, que se refiere a la relación con las demás personas. Como por ejemplo, vamos a hablar acerca de la lealtad, también vamos a estar hablando acerca de la valentía, vamos a estar hablando acerca de la humildad y vamos a estar hablando acerca de la bondad y también de la gratitud. Bueno, y entonces serán estos 10 temas los que vamos a tratar durante estos 30 días por las mañanas. Así que esperamos de que puedan estar siempre sintonizándolo, y como es a través de nuestro canal de YouTube, Casa de Dios Internacional SB, si ustedes pueden también decirle a sus amigos que se suscriban al canal para que también puedan estar pendientes y puedan recibir notificaciones cada vez que nosotros estemos haciendo esos discipulados. El primer tema que vamos a tratar en este día es acerca de la integridad, y me gustaría preguntarle, Pastor Wilfredo, ¿qué es la integridad? La integridad, primero tenemos el concepto de acuerdo al estudio que vamos a desarrollar. Y el concepto es demostrar confiabilidad al hacer lo correcto y decir la verdad. Pero por decirlo así en pocas palabras, la integridad es ser una persona confiable. Esto es bien difícil. Fíjense que yo recuerdo que hace algunos años, bueno, de hecho bastantes años, aún estaba yo dando clases de teología, y recuerdo que queríamos hacer en el local que teníamos antes, donde alquilábamos, queríamos hacer una pared pequeña de tabla roca. Y yo recuerdo de que le consulté a 3 personas que son cristianos, algunos de hecho pastores, ¿verdad?, que trabajan quizás en esta situación de la tabla roca, y les pregunté por cuánto me hacen una pared, y entonces me dijeron, bueno, esta pared revés y derecho en tabla roca se la voy a hacer por $300. Entonces luego le consulté a otra persona y me dijo, no, yo se la hago por 125, pero solamente se la voy a hacer de un lado. Luego de eso me dijo una hermana, pastor, fíjese que un amigo de mi hijo, él trabaja en tabla roca, de hecho se llama Juan Manuel, que hasta el día de hoy todavía trabaja con nosotros acá en la iglesia, y entonces él puede hacerle la pared. Entonces cuando le consulté a él, vino a la iglesia, tomó las medidas, dijo, pastor, salen entre 75 y 85 de material, y yo le voy a cobrar $10. Entonces hizo la pared por cerca de $90. De hecho, yo me sentí tan mal que en vez de darle 10 le di 20, por su honestidad, por ser una persona confiable. Entonces creo que ser íntegro es hacer las cosas correctas, aunque nadie sepa, ¿verdad?, si es correcto o no es correcto, pero en nuestro interior hacer las cosas como deben ser. Amén. Y esa es una de las cosas importantes del carácter del cristiano, ser íntegro o ser una persona confiable para
para nuestra familia, para la sociedad, para nuestros vecinos y principalmente en la situación en la que estamos en estos días. Para eso nosotros vamos a estar viendo la historia de Daniel. La historia de Daniel nosotros la encontramos en el libro que tiene su mismo nombre, Daniel, del capítulo 1, aunque todo el libro habla de la historia de Daniel, pero principalmente vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Eso es bien importante, ya que como no estamos viniendo a la iglesia y tampoco yendo a trabajar, significa que en esos 3 días podemos estar leyendo esta historia del capítulo 1 al capítulo 6 y juntos poder entender un poco más acerca de la historia. De hecho, creo que hablando un poquito acerca del contexto de Daniel, como ustedes saben, en la época de Daniel fue cuando se dio la deportación babilónica, cuando Nabucodonosor llegó y raptó a la gente más inteligente y sabia de Israel, de los judíos. Y entonces él fue movido desde su ciudad de los judíos hasta Babilonia. La palabra Babilonia significa puerta de dioses. Eso significa, como ustedes saben, que solo hay 3 religiones en el mundo que somos monoteístas: los cristianos, los musulmanes y los judíos. Eso significa de que este joven que creía en un solo Dios fue llevado a una tierra donde creían en muchos dioses. Entonces él pudo decir: aquí nadie me conoce, yo puedo vivir la vida así como me enseñan acá. Pero él decidió guardarse fiel a su Dios. Nadie estaba para juzgarlo, pero aunque no había nadie que lo viese, él sabía que tenía que serle fiel a Dios y decidió, en medio de este cambio tan drástico, serle fiel al Señor. Una de las cosas importantes de Daniel, como le hemos estado hablando, es que él era una persona íntegra, o sea, era una persona confiable. Dice Daniel capítulo 1, versículo 8, que desde el principio él propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey. Esto significa que Daniel tenía por decirlo así, valor, un valor espiritual que era la integridad. Y dice de que él propuso en su corazón no contaminarse. Esto nos da a entender, hermanos y amigos, de que en nuestra vida debemos de ser personas confiables, pero no solamente para con las demás personas, sino ser una persona confiable delante de nuestro Dios, que dice la Biblia de que Él nos está viendo en cada momento, cada acción que nosotros tomamos, Él nos está viendo. Y eso es bien bonito, porque más la integridad no tiene que ver tanto con la persona con la que hablamos, porque yo puedo venir y decirle a Wilfredo: mire Wilfredo, fíjese que yo creo que esto y esto está pasando, y uno puede decir: de verdad, pastor, qué bien. Entonces, y puede ser que yo le esté mintiendo. Entonces la integridad tiene que ver con no mentirme, con decir yo voy a hacer lo correcto, no porque quiero agradar a alguien. Hay muchas personas que se desviven por hacer, por ejemplo, le ayudan a una ancianita, hacen esto, pero no lo hacen porque quieran ayudar, sino que lo hacen solamente porque están aparentando que son personas buenas. Entonces la integridad tiene que ver, propuso en su corazón no contaminarse. Significa de que yo voy a cada día a luchar por hacer lo correcto, no porque la gente me crea, no porque la gente me admire, no por lo que la gente está viendo, sino más bien porque yo quiero agradar a Dios con todo mi corazón. Entonces esa historia es muy muy bonita. La verdad que Daniel fue una persona muy simpática, en el sentido de decir: ¿saben qué? El rey dijo: vamos a alimentarnos de todas las cosas, ¿verdad? Del palacio, carnes, vinos y todo lo demás. Y dijo: no, nosotros no queremos esas carnes, vamos a alimentarnos de legumbres, vamos a hacer las cosas diferentes. Y es increíble, pues, porque estaban casi como nosotros ahora con el COVID-19, que hay de repente parámetros, ¿verdad?, establecidos. Y no importando estos parámetros establecidos, él decidió honrar al Señor haciendo lo correcto. Yo creo que es bien importante que todos tomemos la decisión de hacer lo que es correcto, Wilfredo. Amén. Y yo creo que esa es una de las partes importantes. Hacer lo correcto, aunque nadie nos está viendo. Normalmente, yo recuerdo una ilustración que alguien compartía, que había una señora que, esta señora era una hermana, ¿verdad?, que ella iba a hacer la limpieza a una iglesia, la iba a hacer casi por todos los días. Entonces, de repente, la hermana que estaba barriendo el piso, de repente escuchó una voz. La hermana estaba metiendo la basura debajo de una alfombra para que nadie la viera. Como algunos en la casa. Como algunos hacemos en la casa o en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces estaba escondiendo la basura y de repente una voz le dijo: ajá, le dijo, te estoy viendo, le dijo. Y entonces
la señora, la hermana se asustó y dijo, ¿quién es? Dijo, no, soy yo, le dijo el pastor, ¿verdad? Ay, le dijo, yo creí que, perdón, le dijo, no, soy yo, le dijo Dios. Ay, le dijo, perdón, le dijo, pensé que era el pastor, le dijo, así que me estaba viendo. Entonces, normalmente nosotros siempre tratamos de mostrar una imagen que no es la de nosotros mismos. Entonces, de eso se trata la historia de Daniel. Daniel mostraba una imagen y esa imagen primero era agradar a Dios, ser íntegro, ser correcto y mostrar confiabilidad. Y eso lo va a llevar a Daniel durante la historia a ser una persona influyente en todo lo que él hacía. Tanto de que el rey confió mucho en él, y más adelante vamos a ver vamos a ver otros ejemplos cómo Daniel se mantuvo su integridad hasta el final. Eso me recuerda, hablando de esconder la basura o hablando de integridad. Un día venía yo como a las 11 de la noche, fui a la gasolinera, eran quizás como las 12. Y entonces cuando iba a poner combustible, eché $35, y como el 5 y el 2 se parecen, entonces como ya era bastante tarde, cuando me van a cobrar los $35, me dijo el joven, ¿verdad? Mire, le cobro 32. Cuando me dijo le cobro 32, en ese momento yo eché 35. Entonces, bueno, me voy a ahorrar $3. Entonces en ese momento vi una voz que me decía, ¿verdad? ¿Vas a robar $3? Y yo, Señor, perdóname, ¿cierto? No, disculpe, fíjese que son 35. Todo eso pasó en segundos por mi mente. Pero la verdad es que no se trata de agradar a los hombres, sino que se trata de ser honestos con Dios y sobre todo también de ser honestos con nosotros mismos. Las cosas que hagamos tenemos que hacerlas no por la gente, sino para el Señor y para poder también edificar nuestras vidas. Una persona que camina haciendo las cosas incorrectas nunca va a tener paz en su corazón, Wilfredo. Correcto. De hecho, el ser íntegro es una de las cosas, es un valor importante en la sociedad, porque de repente lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Jesús, ustedes, dijo, son la luz del mundo. O sea, nosotros somos testimonio, y decía un pastor de que la mayoría de las personas nunca van a ver lo que nosotros, por decirlo así, predicamos, sino lo que nosotros vivimos. Entonces eso ya es parte del testimonio, ¿verdad? Pero parte del testimonio, por decirlo así, del cristiano es ser íntegro, es ser correcto, porque eso va a dar un mensaje a las personas de que nosotros estamos siendo semejantes a Jesús. Como lo dice la palabra allá en el capítulo 11 de Hechos, que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez por parecerse a Jesús, porque eran semejantes a Jesús. Entonces, el ejemplo que usted estaba contando, yo recuerdo también hace poco, quizás eso fue hace 3 días, con la señora que vende aquí en la esquina. Ella vende papitas, pastelitos, cositas, por decirlo así, platillos típicos. Entonces yo recuerdo de que, y me pasó igual como lo que le pasó a usted, de repente me estaba dando $1 devuelto, $1 más devuelto, y de repente yo me alegré, ¿verdad? Porque me estaba cobrando poco, pero de repente le dije, mire, le dije, aquí me está dando $1 más. Y yo sentí que esta señora no es muy, por decirlo así, no es muy alegre. Entonces, pero cuando yo le dije eso, esta señora se alegró. Cuando yo le dije, mire, me está dando $1 de más. Entonces ella me dijo, muchas gracias, me dijo. Y desde ese momento yo vi que el rostro de ella cambió. Igualmente yo me sentí, por decirlo así, me sentí feliz de estar haciendo lo correcto. Y dije yo, al final, hermanos, al final Dios es glorificado, porque la gente puede dar buen testimonio de lo que nosotros estamos haciendo. En este momento hemos hablado de la integridad cuando lo que hacemos le agrada a las otras personas. Pero ahora vamos a volvernos a ver cuando lo que hacemos nos mete en problemas. ¿Qué es lo que le pasó a Daniel? Como ustedes saben, en la historia de Daniel, llegaron y le dijeron al rey que él tenía que hacer un edicto para que solamente adoraran al rey. Entonces, y que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el rey. Entonces Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día.
Entonces, en este momento, ¿qué hubiese hecho usted, Wilfredo? Si de repente hay un edicto y no se puede adorar al rey. Y entonces Daniel había propuesto en su corazón orar 3 veces al día. Y hay un edicto donde dice, si usted lo hace, muere. Pues una de las cosas importantes es de este estudio que nosotros vamos a estar desarrollando es el carácter. Y esto del carácter se va a manifestar en nuestra vida, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias, nosotros mantenemos nuestros valores espirituales, nosotros mantenemos nuestras convicciones, por decirlo así, espirituales, y eso es lo que se va a manifestar en la vida de Daniel, que a pesar de las circunstancias que iban a venir, porque quiero decirles algo, de que cuando nosotros comenzamos a imitar a Jesús, cuando nosotros comenzamos a seguir a Jesús verdaderamente, las cosas no se van a poner fáciles. Lo dice la palabra, que aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. De alguna manera no vamos a ser agradables muchas veces cuando nosotros comenzamos a tomar en serio seguir a Jesús. Y esto es lo que vemos en Daniel, lo que usted me estaba preguntando, pastor. Eso es lo que vemos en Daniel, que Daniel en el momento de la dificultad, en el momento del problema que se va a dar, este edicto, de hecho eso está en el capítulo 6 de Daniel, Daniel mantiene su convicción y dice la palabra que él va a orar a pesar de que se había decretado de que no podía orar. Abiertas las puertas. Correcto. Para que la gente pudiese ver, porque él no se estaba ocultando de la gente, él estaba haciendo lo correcto. Yo recuerdo de un hermano que yo conozco, trabajaba en una distribuidora de productos, de boquitas, de churros, de chips, y entonces esa persona se dio cuenta que su trabajo comenzaban a robar, ¿verdad? Que cuando llevaban el producto robaban. Entonces vino él, en base a la integridad, él debía ser honesto y como creyente no podía participar del robo que estaban haciendo en el trabajo. Entonces cuando él comenzó a hacer piedra de tropiezo para que los demás pudiesen robar, todos comenzaron a atacarlo al punto de amenazarlo, al punto de poderlo quitar de su trabajo. Entonces nuestra integridad o nuestra honestidad seguramente nos puede empujar. Eso es como una señorita que de repente el jefe comienza a hostigarla y a decirle cosas y que si no le responde entonces le va a perder el trabajo. Significa que cuando somos íntegros muchas veces podemos perder, entre comillas, oportunidades, ¿verdad? En este caso Daniel, hacer lo que hacía le costó llegar hasta el foso de los leones. Era un hombre tan honesto, era un hombre tan fiel, que por cierto no solamente estuvo en un imperio, ¿verdad? Sino que estuvo en 3 imperios, ¿verdad? Estuvo en el babilónico, en el medo y en el persa. Era tan confiable que todo mundo pasó, pero él no pasó. Entonces creo de que si alguien que nos está viendo ha decidido hacer lo correcto y está por eso sufriendo persecución o por esto va a perder su trabajo, yo le aseguro que no importa lo que pierda, porque va a ganar mucho más gracias a su integridad y gracias a la honestidad con lo que hace las cosas. Así que no tenemos que tener temor. Si somos perseguidos por hacer lo correcto, pues la Biblia dice, bienaventurados, ¿verdad? Cuando por mi causa os persigan, cuando nuestro carácter sea tan fuerte como para no doblegarnos ante el pecado y la maldad que hay en este mundo, Wilfredo. Sí, una de las cosas importantes, lo que usted estaba diciendo, cuando nosotros comenzamos a hacer lo correcto, a ser personas íntegras, a ser personas confiables, va a venir persecución, van a venir problemas, pero una de las cosas importantes que aprendemos a través de casi toda la Biblia, que las personas que han puesto su confianza en el Señor y han decidido hacer lo correcto, Dios las protege, porque eso va a pasar con Daniel en el capítulo 6. A pesar de que Daniel fue echado en el foso de los leones, a pesar de que Daniel sufrió persecución, por decirlo así, una cosa bien injusta, por estar orando, lo metieron en el foso de los leones, que era un decreto, ¿verdad?, que se había hecho en ese momento. Un decreto dice de que era una ley que no debía de ser abrogada. Entonces igual a Daniel lo metieron en el foso, pero también esa vez que lo metieron al foso a Daniel, Dios lo protegió. Tanto así que dice la palabra de que cuando el rey llegó a donde estaba Daniel, llegó a preguntar si él estaba vivo.
y Daniel estaba vivo. ¿Por qué? Porque Dios lo había protegido. Dios protege a las personas que son íntegras. Dios nos protege cuando nosotros hacemos lo correcto. Su mano, dice, su buena mano, como lo dice el libro de Esdras, está con nosotros cuando nosotros lo seguimos a Él, cuando nosotros somos luz, cuando nosotros somos sal, dice la palabra. Él nos está protegiendo, Él no nos va a abandonar. Jesús siempre va a estar con nosotros cuando nosotros decidimos hacer lo correcto. Pero eso de hacer lo correcto, pastor, es parte del carácter del cristiano, que muchas veces nosotros no tenemos, por decirlo así, ese valor espiritual de hacer lo correcto. Ojo, pero esto de hacer lo correcto es cuando me están viendo y cuando no nos están viendo. Porque fíjense de que yo conozco personas de que cuando hacen algo, no lo hacen hasta que alguien los está viendo. Cuando van a hacer algo bueno, yo ya me he fijado en ese tipo de personas y yo tengo ese temor de no caer en eso, ¿verdad? Cuando voy a hacer algo bueno, primero me estoy viendo para todos lados que alguien me vea, ¿verdad? Que estoy haciendo lo bueno, y no es así. Como aquellos empleados en la oficina que cuando el jefe no está, nadie trabaja. Correcto. Una vez escuchan que el jefe va a entrar, todos comienzan a trabajar. Sí, por eso de ahí salió el dicho que dice que cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Entonces no debería de ser así, ¿verdad? Sino hacer lo correcto cuando me están viendo y cuando nadie me está viendo. Porque sabemos de que Dios sí está viendo. Así es. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y hablando de esto de integridad es bien interesante, pues, porque al final muchas personas se quejan. ¿Por qué si yo diezmo? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo sirvo? ¿Por qué las cosas que estoy viviendo no son como las que la Biblia promete? Y es acá donde hablamos, Dios es nuestro juez. Lo que decía el pastor Wilfredo. Sí, porque todo lo que yo hago, por ejemplo, cuando voy a echarme ofrenda en la iglesia, levanto hasta la mano para que todo el mundo vea que mi billete es un billete de a 20 y no un centavo como el de la par. Porque cuando yo sirvo es para que me feliciten, y si no me felicitan por lo que hice, me siento triste. Es donde perdemos nuestra integridad, porque nosotros debemos de dar al Señor en secreto, y el Señor que ve en no secreto, Él nos recompensa en público. Entonces cuando usted se pone a pensar, ¿por qué es que yo estoy viviendo esto? Si yo soy por ejemplo, yo soy una persona que va a la iglesia todos los días, y el Señor dice, sí, pero ¿con qué corazón? ¿Verdad? Y quizás el que llega una vez a la semana, pasó toda la semana trabajando, anhelando en su corazón estar en la presencia del Señor, llega a la iglesia, derrama su corazón delante de Dios y Dios lo bendice. Entonces tenemos que recordar que Dios es nuestro juez, que la gente puede decir qué bueno eres, qué bien te ves, todo lo bonito que tú haces, pero Dios sabe si realmente somos bonitos, si realmente somos buenos, si realmente hacemos las cosas correctas. Entonces yo creo que como parte de nuestro carácter en la integridad debemos entender que todo lo que hagamos debe ser para agradar a Cristo y para hacer lo correcto, sabiendo que todo lo que el hombre siembra, eso es exactamente lo que va a cosechar, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Usted lo decía. ¿Qué dijo Jesús acerca de la integridad? Dijo que nosotros somos la luz del mundo. Sí, que somos la sal de la tierra. ¿Qué significa esto? Que si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Y si la luz es escondida debajo del almud, ¿a quién ilumina? Entonces yo creo que tenemos que practicar la integridad y entender que nosotros debemos ser luz y debemos ser sal hacia otras personas. Cada vez, todos estamos supuestos a equivocarnos y a hacer cosas malas. Pero cada vez que vamos a hacer algo, debemos de recordar que la responsabilidad que está en nuestros hombros no solamente es nuestra. Entendemos que la gente ve a Cristo a través de nosotros. Y yo creo que esa es una gran responsabilidad que nadie debe de evitar. Pero yo no soy pastor. Pero somos hijos de Dios. La gente de repente ve que los hermanos llegan a sus casas del culto y comienzan todos a pelear y a gritar y a vivir vidas desordenadas y a poner a Ozuna, Bad Bunny y todo eso. Y la gente se da cuenta y dice, ¿verdad? ¿Qué hay de diferencia? ¿Verdad? ¿En qué son diferentes a nosotros? Y es bien importante que entendamos que somos luz, que entendamos que somos sal y que podamos entonces vivir como luz, ¿verdad? Arriba, para poder iluminar, y también ser sal para poder dar sabor a aquellas personas que tanto lo necesitan. Y otra cosa importante también es cuando nosotros somos íntegros, hacemos lo correcto, esto también va a glorificar a Dios.
le va a agradar a Dios. Así Y esa es es una de las cosas importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta, que hacer lo correcto, ser una persona confiable ante los demás, ante Dios, también esto va a honrar a Dios. Porque en la historia de Daniel, de qué es lo que estamos hablando esta mañana, Daniel tenía ese valor, por decirlo así, esa característica. Eso lo caracterizaba, el ser una persona honesta, ser una persona que decía la verdad cuando tenía que decirla. Entonces esto, hermanos, esto trae honra a Dios, porque dice Así de que es. dice la historia de Daniel, que cuando Daniel estaba vivo, esto mostró, como lo dijo el rey, vive para siempre, dijo, mi Dios me ha librado, porque ante él fui hallado sin culpa. Entonces dice la Biblia que pronto sacaron a Daniel, y dijo, el rey decretó de que el nombre del Dios de Daniel debería de ser glorificado. Y adorado por todo el Y adorado por todo, correcto. Entonces, esto de ser íntegro, esto trae honra a Dios, que es lo más importante. La palabra de Dios nos manda a honrar a Dios, a glorificar a Dios, como lo dijo Pablo allá en Gálatas capítulo 1, en el versículo 21, creo que está, donde él dice, y glorificaban a Dios en mí. Esa es una de las cosas muy bonitas, cuando la gente glorifica a Dios por medio de nosotros. La gente puede ver de que nosotros somos personas diferentes. La gente puede decir, gloria a Dios por la vida de aquella persona, por la vida de tal persona, por la vida de tal hermano, porque nosotros estamos haciendo lo correcto. Al final se dan cuenta de que hay un Dios vivo y poderoso. Y la honra no es para nosotros. No, la idea no es que seamos admirados y que la gente diga qué hombre más honesto, ¿verdad? O qué hombre más dadivoso, sino que la idea es que la gente pueda levantar su vista y decir, gracias Señor, porque pusiste en el corazón de esta persona ayudarme, porque esta persona pudo obrar con bien pues para mi vida. Entonces definitivamente todo lo que hagamos siempre debe ser para que la gente glorifique el nombre del Señor. Ok, entonces quiero contarles que cada clase tiene un versículo a memorizar. Entonces quiero en este momento, Wilfredo, leerles el versículo, y en este momento aquí en este video vamos a intentar usted y yo de aprendernos este versículo, y vamos a dejarle de tarea a todos nuestros hermanos en su casa que puedan hacer un video chiquito donde digan el versículo sin leerlo y lo puedan subir a nuestro grupo de WhatsApp. El versículo está en Proverbios 10:9. ¿Qué dice el versículo de Proverbios 10:9, Pastor Wilfredo? Dice Proverbios capítulo 10, versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Súper corto. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino, sus caminos, será quebrantado. Vaya, dígalo usted sin leer. El que camina, no, todavía no me lo he memorizado, pero dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Intento yo, Proverbios 10:9. El que camina en integridad está confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 10:9. Correcto. Su turno. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 9, versículo 10. Al revés, Proverbios capítulo 10, versículo 9. Los nervios. Bueno, entonces significa de que si nosotros caminamos en integridad, vamos a estar completamente tranquilos y confiados de que todo va a salir bien. Pero si pervertimos nuestro camino, eso significará que vamos a ser quebrantados, que vamos a sufrir. Entonces es mejor sufrir la persecución de la gente y el beneficio de Dios, que sufrir el halago de la gente y luego caer, ¿verdad?, en el castigo por nuestro pecado. Lo repetimos una vez más antes de terminar. ¿Lo dice usted primero o lo digo yo? Primero usted. Dice Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 10:9.
Acuérdense, ustedes también tienen que grabar un video en WhatsApp, ¿verdad? Y subirlo, y tienen que también compartirnos ahí toda la familia, ¿verdad? Tienen que decirlo de uno en uno para que todos podamos en esos 3 días aprender también nuestro versículo a memorizar. Su turno, Wilfredo. Pues lo voy a decir yo. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Muchas gracias por haber sido parte